de acuerdo con la grabación, perfecto. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Quiero... Perfecto, bueno, entonces voy a tratar de ser breve y sustancioso en esta historia que les quiero contar. La historia que quiero contar es cómo le llamamos inteligencia de la Tierra y por sugerencia de Ana María hemos orientado esta conversación acerca de cómo la información geoespacial puede ayudar a apropiar socialmente el conocimiento. Yo le llamo construcción social del conocimiento, que es un concepto más participativo y que involucra el conocimiento del territorio. O sea, cómo construimos entre todos el conocimiento del territorio con base en información geoespacial. Voy a ir de lo mayor a lo menor, tratando de aterrizar en herramientas concretas. Mi meta es hablar 30 minutos y poder tener un espacio para responder preguntas y avanzar. Entonces, lo que ustedes ven aquí básicamente es observación de la Tierra, la flota de observación de la Tierra que tiene la NASA y otras agencias espaciales. Es cómo nosotros apropiamos este conocimiento, lo comprendemos y lo convertimos en herramientas para tomar decisiones a nivel local, al más local posible, con los actores más locales posibles. La idea es cómo la tecnología se convierte en decisiones. A esto le llamamos inteligencia de la Tierra. Inteligencia de la Tierra es un concepto relativamente moderno, pero no es otra cosa que convertir la información geoespacial en decisiones y políticas que apoyan una comunidad o una sociedad concreta. Si no hay decisiones políticas a nivel de sociedad y comunidad, la información geoespacial sigue siendo ciencia, sigue siendo tecnología, pero no permite construcción social, no permite decisiones a nivel de lo social. Entonces, la idea es cómo la tecnología, las herramientas geoespaciales, las herramientas de investigación y análisis de cómputo y datos se convierten en aplicativos o en herramientas para tomar decisiones. En julio de 2025, es decir, hace 3 meses, quizá ya, 2 meses largos, vamos hacia 3, el satélite de radar de apertura sintética de la NASA fue lanzado. Este satélite tiene una historia y es que durante más de 10 años estuvo en desarrollo. Y este es el instrumento que costó $1.500 millones. Es decir, estamos frente al instrumento quizá de mayor valor que se haya lanzado en términos de observación de la Tierra en el mundo. Tendría que ser un gran instrumento. Este es el equipo de la NASA, junto con el equipo de la Agencia Espacial de la India, muy nerviosos en el momento del lanzamiento. Porque este lanzamiento se hacía el 30 de julio, era un instrumento muy importante, un proyecto muy importante, que pretende poner el mejor radar de apertura sintética que hay en el mundo en órbita. De tal manera que el satélite fue lanzado el 30 de agosto y tiene diferentes días de despliegue. El satélite se iba desplegando, digamos, al día 6, la primera bisagra, por decirlo así, se iba desplegando. Se van abriendo algunas bisagras día por día, es muy lento el proceso. El día 7 se va desplegando una segunda bisagra, la tercera bisagra se despliega en el día 8, y así sucesivamente. La cuarta bisagra se despliega en el día 9, y todos estos brazos se van desplegando en el día 9 para finalmente al día 12 tener el despliegue del reflector delantero. Más o menos se va dando entre el día 10 y el día 12. ¿Qué sucede con esto? Poner este instrumento en órbita es un gran reto. No solamente para Estados Unidos y la Agencia Espacial de la India, que era el socio colaborador. La Agencia Espacial de Estados Unidos desarrolló la banda SL y la Agencia Espacial de la India especialistas en banda S de radar, que tienen diferentes niveles de penetración. Entonces, ¿por qué es importante esta historia? Porque finalmente cumplió con éxito en julio 30 y contamos con el primer radar de apertura sintética, o el principal radar de apertura sintética en este momento, que nos permite ver de todo a través de interferometría y a través de polarimetría. De interferometría, básicamente comparamos diferentes niveles de observaciones para ver qué tanto se ha desplazado una superficie, o de polarimetría, identificar estructuras en la superficie. Y esto permite ver humedad del suelo, cultivos, deformación geológica, masa forestal, nos permite ver inundaciones, nos permite ver pérdida de cobertura forestal. Es decir, este es unos ojos sobre la Tierra muy poderosos. ¿Por qué lo traigo acá? Porque este solamente hace parte de una serie de instrumentos de información geoespacial que nos hace
que nos permiten encontrar información para construcción social del conocimiento de nuestro territorio, conocimiento territorial y social también. Entonces, esta es una diferencia entre una imagen de radar de alguna zona del Amazonas frente a una imagen óptica llena de nubes. Y esto pasa en el Chocó colombiano, que tiene muy pocos datos ópticos. Pasa en algunas zonas de los Andes, bosques de niebla, donde no hay información. Entonces, el radar va a allanar todo ese camino. Entonces, esto nos permite tener información de glaciares, de volcanes, de bosques, de inundaciones, de agricultura. Es una gran oportunidad. Este radar va a tener una resolución de 3 a 10 metros. Cada 12 días tendremos una imagen del mismo sitio, es decir, de Cali o es global, en las bandas L y S con una franja de captura de 240 kilómetros. Entonces, podemos ir viendo el poder de estos instrumentos. Va tomando, puede que hay una onda de sonido y el eco y van generando imágenes que se pueden construir para construir información de territorio. Entonces se pueden crear imágenes de cultivos, visualizar los tallos, el nivel de humedad del suelo, podemos llegar hasta 10 y 50 centímetros de humedad del suelo, lo que es importante para riego, incendios, inundaciones. Lo mismo podemos ver estados fenológicos de los cultivos, enfermedades, en el caso de algunos cultivos se ve fusarium, plagas, hay muchos usos de la información geoespacial. Pero este no es el único sensor. Entonces quiero llevarlos a ver lo que son algunas misiones. En el caso de la NASA, voy a hablar de la NASA hoy, pero están las misiones de los chinos, de los japoneses, de los europeos. En Europa está la misión Copérnicus, que está trabajando mucho en Colombia, que tiene 27 satélites. Voy a hablar solamente de estos para dar un contexto de qué podemos ver. Estos satélites van evolucionando día a día. El más viejo tiene 26 años, que es Aquaterra. Está aquí, 25 años, casi 26 años. 26 años en un par de meses. Terra. Y Terra es básicamente un satélite. Es el satélite más antiguo que tenemos en este momento en esta parrilla. Es este tipo de satélite. Cuentan con una serie de sensores. Y los sensores básicamente son sensores que tienen que ver con el GRACE, que son diferenciadores de gravimetría. El sensor MODIS, que es muy importante para inundaciones, para incendios, para humedad, para temas atmosféricos, es muy importante. Este sensor tiene 25 años y nos da este tipo de mosaicos. Vemos el agua, el flujo de carbono, ciclos de energía. Ese es el Terra. Si vamos al otro que es más antiguo, es Aqua, que tiene 23 años, es casi un hermanito porque también tiene un sensor MODIS, sensores de temperatura superficial, temperatura del aire, temperatura de dióxido de carbono, agua precipitable y otra serie de sensores. Entonces, con esto nosotros podemos hacer mapas de agua precipitable, los que vemos en meteorología. Tenemos otra serie de sensores, digamos que son geoposicionadores, sistemas de posicionamiento global. EMIT, por ejemplo, es un sensor que está en la Estación Espacial Internacional que nos permite ver partículas de polvo en la atmósfera. Nos permite determinar las tormentas que viajan en el SAR. Está la Estación Espacial Internacional y ahí a bordo de ella hay un sensor que es el EMIT. Hay otro que es ECOS-3 que tiene que ver con humedad, porque la Estación Espacial Internacional es también un laboratorio que está digamos, orbitando la Tierra cada 90 minutos, está en esta órbita polar y es muy interesante porque allí se hacen una serie de evaluaciones. Tenemos otro muy importante que es el GPM, esta es prácticamente una misión, y esta misión de GPM nos permite a nosotros es medir lluvia. Estos son sensores de lluvia y nos dan mapas de lluvia. ¿Qué es esto? Precipitación, esto se puede tener hasta cada 30 minutos y ustedes lo podrían vincular a un tablero directamente a través de mapas de lluvia, que son mapas de precipitación. Entonces tenemos este tipo de visualizaciones, dónde están las nubes, hacia dónde van las lluvias, y podemos ver a Colombia. Como lo pueden ver ustedes, Colombia está en temporada de lluvias, todo esto está pasando octubre 15, está pasando en Colombia. Entonces, esto es un ojo que nos permite a nosotros ver todos los temas de lluvia. El GRACE es otro satélite muy importante, que muy poca gente conoce, y mide la diferencia de campos gravitacionales del planeta. También tiene una órbita polar, revisita cada punto cada 7 días,
perdón, tiene 7 años y 147 días, y este Grace tiene unas visuales de 60 días. Y genera ese tipo de mapas. ¿Qué es esto? Un mapa de almacenamiento de agua subterránea, y nos da las diferencias. Esta fue la imagen de julio, estamos esperando alguna otra imagen, pero estamos viendo que a nivel de Colombia la humedad, y a nivel de Venezuela y Colombia el agua subterránea ha aumentado 31 centímetros, mientras que en esta zona del Brasil ha disminuido 27 centímetros. Estos estudios básicamente es porque las diferencias de campos gravitacionales del planeta nos permite saber si el agua disminuye, la gravedad en ese punto disminuye, si el agua aumenta, la gravedad en ese punto aumenta. Eso es un dato que podemos medir con el Grace. El ISAT es un satélite que tiene un sistema de altimetría por rayos láser de altísima precisión. Aquí podemos saber la estatura de una persona sin ningún problema, la estatura de los glaciares, la altura de los bosques. Entonces nos permite, y este satélite tiene 7 años, muy poco conocido en Colombia. Sí, de hecho Sabrina Delgado manejaba el set de datos, que es de Bogotá, manejaba el set de datos de ISAT en NASA. Satélites atmosféricos, no voy a detenerme en todos, pero quiero detenerme en los mapeadores de terreno, que son Landsat 7, que esos son los más populares, los más conocidos. Landsat 7, que ya tiene 26 años en órbita. Luego viene Landsat 8, y luego viene Landsat 9, que tiene 4 años en órbita. Básicamente tienen dos tipos de sensores, y nos permite ver coberturas, cambios en la vegetación, nos permite trabajar en desastres, en geología, nos permite ver los cambios en la expansión urbana. Bueno, tiene una cantidad de aplicaciones. NISAR, por supuesto, este es el radar de apertura sintética que lo mostré adelante, tiene 78 de haber sido lanzado. Tiene el PACE, que este satélite es muy importante, mucha gente no conoce este tipo de satélite, y es que tiene, básicamente es un satélite para medir la colorimetría del océano. ¿Qué significa? Que nos permite ver la evolución de la clorofila en el océano, nos permite comprender la diferencia entre la productividad de ciertas zonas del océano con otras, productividad y la interacción de la atmósfera con el océano. Es muy importante porque aquí vemos las algas estas que viajan, las algas contaminantes del océano, sitios donde hay florecimiento, donde hay contaminación, tiene bastantes usos, y PACE nos genera mapas de clorofila a nivel del océano. Entonces son satélites que están allí dando información permanentemente, satélites que tienen que ver con precondiciones de incendio. El SMAP, este es un satélite que nos permite ver esa humedad relativa del suelo. O sea, todo lo que tiene que ver con humedad del suelo nos permite ver el SMAP, y el SMAP tiene dos sensores, uno pasivo y uno activo, que nos permite ver con esa diferencia cuál es el nivel de humedad del suelo, y nos da mapas de humedad del suelo con una capa de más o menos en una ventana de 8 días. ¿Para qué? Para que poder ver algunos temas como incendios, inundaciones, agricultura. El Suomi es otro satélite que tiene 13 años. Este tiene un sensor de visión nocturna que nos permite ver la Tierra de noche y todos estos mapas de luces, porque digamos, ¿qué pasa con el proyecto Black Marble, que es el proyecto es un mármol negro de NASA? El doctor Miguel Román lo que hizo fue, que es puertorriqueño, lo que hizo fue sacar la diferencia entre la luz natural del planeta que está dada por la luna durante la noche y la luz artificial. Esa luz artificial, esa diferencia entre luz natural y luz artificial, esa diferencia entre luz natural y luz artificial nos permite entender cuál es la luz artificial del planeta. Entonces nos da datos de luz de la noche, temperatura superficial, bueno, y otros temas. No me voy a detener mucho aquí porque lo que quería era que vieran cuáles son estos instrumentos que están dando datos todo el tiempo. El SWOT, que tiene 2 radares y un LiDAR, nos permite ver, esto cambió la visión de las inundaciones porque nos da no solamente el ancho, la extensión, sino la profundidad. Y también nos permite ver la topografía de las olas del océano, igual que los ríos y los cuerpos de agua, o sea que nos tienen muchas funciones.
Voy a dejar ahí esto porque lo que quería era que vieran ustedes que aquí se originan los datos. Ah, bueno, y Tropics, no, pasemos por Tropics, es un set de satélites, eran 6, pero uno no funcionó, quedaron 5. Básicamente tienen el tamaño de una caja de zapatos y están hechos para medir datos finos de lluvia, temperatura de la lluvia, de la humedad relativa, nos permite entender la estructura de las tormentas. Entonces es otro satélite que está ahí. Di toda esa vuelta para básicamente decir que con todos estos satélites se generan unas variables básicas, unos datos básicos de vientos, de lluvia, de temperatura superficial, y con esto podemos construir, sobre esto podemos construir conocimiento a través de combinar variables que nos permiten trabajar en diferentes áreas. Por ejemplo, nivel de lluvia alto y temperatura alta, podríamos decir que tenemos vector para condiciones climáticas para mosquito o para algunas enfermedades adicionales o para incendios. Si hay una humedad baja, una temperatura muy alta y mucha materia seca, podemos decir que hay condiciones para incendios. Entonces, por eso, con esto se crean diferentes tipos de modelación. Dicho esto, entonces se modelan los sistemas. Entonces, la Tierra la vemos como un sistema de sistemas con base en información geoespacial. Y podemos modelar visuales así, aquí donde vemos interactuar incendios. Esto que están viendo aquí en blanco son básicamente las tormentas de arena del Sahara que interactúan con el Caribe, los incendios arriba en la zona de California, condiciones para crear huracanes, fenómenos de variabilidad climática en el Pacífico. Con este tipo de datos se puede modelar lo que está pasando en el planeta. Aquí estamos viendo, por ejemplo, lo que es la lluvia en diferentes épocas. Y aquí empezamos a entender que con esto podemos ver variabilidad climática, fenómeno del Niño, que tiene que ver directamente con lluvias en nuestra zona colombiana. Este es fenómeno del Niño 2015, cómo las temperaturas en el eje ecuatorial cambiaron y se hicieron muy intensas, y ese gradiente de más 2 grados fue el que marcó una temporada del Niño bastante intensa en Colombia. Entonces podemos ver como un fenómeno del Niño. Otro dato importante es cómo las temperaturas durante los últimos 140 años en el planeta han variado. Venimos de una Tierra muy fría hasta hace 140 años, y ahora vamos viendo cómo el calentamiento global sí es una realidad, y cómo sí hemos aumentado la temperatura en alrededor de unos 5 a 2 grados en algunos puntos, estamos en 1,2, 1,3 en algunos otros puntos, pero básicamente hay zonas del planeta donde estamos más 3 grados, es decir, calentamiento global sí es evidente. Y lo mismo vemos acá como algunos variables de temperatura en diferentes niveles del planeta, ¿no? En la superficie, la estratosfera media y en el océano, cómo hemos ido calentando la atmósfera a partir de la evolución de los últimos 140 años. Estas son evidencias que nos muestran que estamos calentando la Tierra. Para la gente que pregunta, ¿por qué lo muestro? Porque mucha gente hace falta hacer pedagogía sobre calentamiento global en muchas partes de Colombia. Es uno de esos países donde la gente cree pero no cree. Lo mismo estamos viendo que los ciclos de agua se han hecho cada vez más extremos, es decir, y hay inundaciones más intensas, lluvias más prolongadas, periodos de sequía más prolongados. Es lo que nos muestra esta gráfica básicamente aquí. Y es que en 2024 tuvimos periodos de lluvia muy largos y unas épocas muy intensas, digamos, llueve muchísimo en un mes y el resto se van lluvias. La distribución del agua durante todo el año es más prolongada que en otros, entonces ahí los ciclos del agua están afectados. Bueno, esos son básicamente los datos básicos. Con esta información básica, ¿qué hacemos nosotros? Crear aplicativos. Entonces, por ejemplo, existe la red de observaciones de biodiversidad. En este tema no me detengo porque es más bien complejo, pero la red GeoOne de observaciones en biodiversidad ya está coleccionando biomodelos, datos de ecosistemas, datos de nichos ecológicos, variables esenciales de biodiversidad, que son 27 para monitorear la fauna y la biodiversidad. Es decir, y hay una serie de herramientas que se llama el Bunny in a Box, que es donde están todos los modelos para construir visión de nuestra biodiversidad. Entonces, índices de diversidad genética, índices sobre la lista roja de especies, de conectividad, de hábitat, de modelos de distribución de especies. Entonces, esto suena complejo, pero en realidad es hacia donde nosotros podemos ir en términos de conservación de las áreas
de las áreas naturales. Entonces, esta es una iniciativa que existe que es bien importante. Otra iniciativa que nos permite a nosotros apropiar conocimiento es, por ejemplo, el Sistema Global de Información de Incendios. Tiene unos aplicativos muy interesantes donde podemos ver la situación actual de incendios en tiempo cercano al real, en una ventana de 6 a 12 horas, donde podemos ver el pronóstico de incendios a través de los modelos de índices de incendios que están en el europeo, el francés y otros modelos que están integrados acá, y también el conocimiento rápido de lo que está pasando en Colombia. Digamos, veamos en Colombia en este momento, activando el satélite BIRS y el MODIS, volvemos a MODIS, por eso mostré los sensores, y esto es lo que está pasando en el último día en Colombia en términos de incendios. Son puntos donde posiblemente hay incendios, y esto nos permite ver. Ahora, esto también se presta para falsos positivos, pero nosotros tenemos, digamos, puntos. ¿Cómo funciona esto? Si aquí hay 10 grados de temperatura o 18 grados de temperatura ambiente y aquí enseguida hay un punto con 10.000 grados, 5.000 grados o 1.000 grados, podemos decir que hay un incendio, obvio. Entonces, nos permite ver también áreas quemadas, nos permite ver incendios en ventana de 7 días. Este sistema de monitoreo de incendios, emisiones de carbono, nos permite ver entonces cuál es el estado actual de nuestro país o de nuestra zona. Esta herramienta tiene algo muy interesante y es que nos permite ver, y aquí donde yo quería mirarlo con ustedes, es el portal estadístico de país. ¿Qué sucede? Que en Colombia tenemos un histórico, aquí tenemos en este aplicativo, por ejemplo, un histórico de 23 años de incendios, 2023, de 2002 a 2023, ya pronto van a ingresar los datos del último año, pero entonces si miramos Colombia, lo vemos por departamento. En Arauca, por ejemplo, es el departamento que más ha incendiado, es Meta, con 556.000 hectáreas. Bichada también es otro que ha incendiado casi 1.000.000 de hectáreas, Arauca, Casanare, pero podemos ver también los mapas de país, cómo se ha comportado la estacionalidad de incendios en nuestra zona. Ya me preguntarán si se puede extraer para el valle. Claro que se puede extraer para el valle, se puede extraer para una región pequeña, o una resolución de alrededor de 1 kilómetro. Y tenemos una serie de gráficas que nos permiten ver el comportamiento de los incendios en Colombia durante los últimos años. Por ejemplo, 2004 fue un año de casi 4 millones de hectáreas en incendios. Luego vino 2007, recuerdo que hubo 2022, hubo este escándalo de los incendios, pero fue un año relativamente normal o antes bajo en términos de incendios. 2023 fue más intenso y 2024, aquí yo entiendo que hubo un ruido mediático muy fuerte, pero no fue la temporada tan fuerte. Nos permite ver la estacionalidad, básicamente nuestros incendios son enero, febrero, marzo y diciembre. Nos permite ver tipo de coberturas que se han estado quemando, nos permite ver lo que es el promedio de áreas quemadas, el promedio de áreas por cobertura. Nos permite ver también las áreas quemadas según el histórico, en fin, ahí está la intensidad de incendio, el área más grande quemada. Tenemos áreas de 696 hectáreas, de 430, es decir, aquí tenemos un conocimiento histórico de 20 años que podríamos traer al departamento del Valle, lo podríamos traer para Colombia a través de un conocimiento histórico y crear aplicativos para conocer nuestra dinámica de incendios. Es decir, nosotros podemos construir conocimiento del territorio, de la amenaza de incendios en nuestros territorios usando este tipo de aplicativos. Entonces, vuelvo y me regreso a mi aplicación, y tenemos algo parecido en términos de ríos, que es el Sistema Global de Monitoreo de Caudales, que este es muy interesante porque nos permite entender el pronóstico de un río a 2 semanas. Y esto también hace parte, digamos, de gestión del riesgo. Cuando yo voy a un río, por ejemplo, miremos aquí, perdón, Chocó, Cali, busquemos por acá, por el valle. ¿Dónde estoy yo? Chocó, Cali, veamos acá. Yo tengo el río, acá Río Jamundí, entonces yo puedo identificar el caudal, el segmento del río,
En esta zona, ellos no funcionan por nombre, sino por un código global que se les ha dado. Y él nos dice que este río, este caudal va a estar de octubre 16 a octubre 30, se va a incrementar, obvio, entendemos que las lluvias están ahí y que posiblemente va a estar en un caudal de casi 1000 metros cúbicos por segundo, va a estar máximo, va a estar muy alto. Esto nos puede permitir a nosotros tomar decisiones en avanzada. Miren, el río, según él, esto es una integración de modelos, de 52 modelos atmosféricos y de ríos, que está ingiriendo 7 millones de ríos en este momento, está muy desarrollada y nos permite a nosotros poder desarrollar herramientas para comprender cuál va a ser el caudal de ese cuerpo de agua, ¿no? Y estamos hablando del río Cali, ¿no? En fin, esto nos permite hacer eso, permite descargar los datos, hacer salidas del mensaje, compartirlos. Entonces son herramientas que a nosotros nos permiten identificar, digamos, en este segmento de este río, cómo se va a comportar el caudal y si podemos nosotros, digamos, si es una represa cerrada, abrir con puertas, en fin. Estas son herramientas prácticas para tomar decisiones en términos de información. Ahora, eso es respecto a estas variables que yo estoy mostrando acá, y ese es el pronóstico de ríos. Hay otras herramientas que nos llevan mucho más al tema de desastres, que es donde yo me he movido mucho, pero no quería dejar de mostrarles el portal de desastres de la NASA, que tiene una cantidad de herramientas, y algo que me parece muy interesante es el modelo global de deslizamientos, que nos permite también entender datos a nivel de deslizamientos, de derrumbes. ¿Ya? Se llama Nowcast. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Será que ya lo migraron? Están migrando a una nueva plataforma y no lo veo acá. Interesante. En fin, en este portal hay una cantidad de elementos en tiempo cercano al real. ¿Dónde está? Está lo están migrando a un portal distinto, entonces, y tiene productos en tiempo cercano al real, que son alrededor de unos 35, donde podemos ver inundaciones, sequía, incendios, deslizamientos, huracanes. Aquí está, humedad del suelo, la tierra de noche, que es muy interesante también para ver lo que pasa, digamos, en Cali o en unas ciudades en términos de iluminación urbana o expansión urbana si comparamos fotos de diferentes temporalidades. Esto nos permite ver así. Entonces, esa es otra herramienta que está ahí. No me quiero alargar, prometí que iba a terminar en media hora y no voy a lograrlo, pero quería mostrarles eso. Otra cosa que podemos hacer es tomar el catastro, digamos, de una ciudad, tratar de hacer una modelación en 3D usando videojuegos, tecnología de videojuegos, y modelar sobre esta algunas fallas. Este caso lo hicimos nosotros hace 3 años con NASA en Guatemala, donde modelamos las fallas geológicas en rayas amarillas, porque Guatemala está sobre todo apomítica, es decir, volcánica, y hay una sismicidad muy grande por las fallas que están allá. Entonces, lo que queríamos ver aquí es el nivel de amenaza que existe en la ciudad por fallas geológicas. Estas son fallas, sistemas de fallamiento, y aquí vemos la exposición a la que están estas casas, como este es el centro histórico. Recordemos que el riesgo es igual a exposición más amenaza por vulnerabilidad. La exposición es que están en una falla, la amenaza está en una falla, la exposición es que están ubicadas ahí, y la vulnerabilidad obedece a si hay sismoresistencia o no, más otras variables como quién vive ahí, qué hace, ¿no? Y eso nos permite construir también tableros. Esto es muy importante porque nosotros podemos hacer esto para nuestro municipio, nuestra comunidad, tableros donde nosotros informemos cómo las amenazas se reflejan sobre nuestra infraestructura o sobre nuestras casas o sobre nuestros lugares, ¿no? Voy a cerrar acá para poder darle campo a esto, y es que se construyen ese tipo de tableros donde yo veo, por ejemplo, la amenaza por deslizamientos se muestra aquí en colores. La amenaza por deslizamiento de esta zona de Ciudad de Guatemala está en rojo, la más alta, y lo que vemos aquí, por ejemplo, en rojito, es una escuela.
Entonces ya entendemos que la amenaza de deslizamiento está ahí, hay una escuela en riesgo muy alto de deslizamiento, zona muy alto de deslizamiento. La pregunta es qué tan vulnerable es, tiene construcción para mitigar el daño o qué podemos hacer ahí. Lo mismo podemos hacerlo para sismos. Está la zona sísmica y podemos entender aquí que la zona más sísmica es esta zona del aeropuerto, lo que ven en verde es infraestructura bancaria, por ejemplo. Entonces, estas estructuras tienen que ser sismo resistentes. Esto nos muestra el nivel de exposición y el nivel de vulnerabilidad lo vemos por la sismoresistencia y otros factores que están que tienen que ver con la vulnerabilidad. Y otro factor que a mí me parece muy interesante es que nosotros podamos ver la población que está ya afectada. Esta población la tomamos de datos de Facebook, porque 70% de la población usa Facebook y si bien nos da un censo, nos da una idea de dónde está concentrada la mayor cantidad de población. Y si lo cruzamos con variables de pobreza, de tipo de vivienda y otras variables, podemos entender la vulnerabilidad y finalmente hacer la ecuación de riesgo. Esto significa conocimiento y este es el conocimiento del riesgo. Podemos también usar datos, hacer mapas de calor poblacional, que es lo que hacemos aquí, mapas básicamente de dónde está concentrada la población, entonces tenemos modelos. Podemos ver también la amenaza volcánica, a través de mi dirección saber en qué tipo de amenaza estoy yo y con esto generar seguros. Entonces, estas son herramientas que nos permiten avanzar en el conocimiento de nuestro territorio y nuestro riesgo. Esta, por ejemplo, es una herramienta que es ARCLI, que nos permite ver ante inundaciones qué tan vulnerable es mi casa y qué medidas de mitigación yo puedo hacer para soportar algunas decisiones. Esto también es interactivo. ARCLI tiene que ver con inundaciones y es muy chévere porque nos me permite ver mi casa prácticamente, entender el predio, en qué nivel de riesgo está, quizás está en una zona de alto riesgo, cuánto le vale el seguro al año. Es decir, son herramientas que me permiten a mí entender qué está pasando. Pero sigo acá, este es el Disaster Aware, esta es otra plataforma que me permite entender este es el conocimiento multiamenaza, más o menos tiene 27 variables de amenaza. Esta plataforma está libre y gratuita para que ustedes la puedan usar y traer conocimiento a su comunidad de qué tipo de amenaza y riesgo están enfrentando. Esta plataforma nos permite ver en tiempo cercano al real también eventos de desastres, amenazas. Mira, aquí está, por ejemplo, si miramos nosotros Colombia, aquí podemos ver, por ejemplo, que en Caldas hay una amenaza volcánica, inundaciones en el noroeste, en Pueblo Nuevo una inundación, y nosotros podemos aquí a través de estos filtros identificar varios tipos de amenazas, ¿no? Diferentes capas, eventos de amenazas, avalanchas, incendios, volcanes. Podemos activar esto y lo podemos activar para Colombia sin ningún problema, sin ningún problema. Entonces, estas alertas se están activando. Yo recomiendo que se inscriban y cacharreen con esto para que lo traigan a un tablero del municipio, que la universidad pueda, digamos, proyectar este tipo de herramientas integrado a conocimiento local, como el observatorio pueda integrar herramientas que ya existen para construir conocimiento de territorio y apoyar a las comunidades en la toma de decisión. Básicamente es eso. Entonces, esto te da bastante información. Entonces podemos mirar impacto. Lo otro interesante es que tú puedes crear con esto un informe de, de conocimiento situacional, o sea, lo que está pasando, o de pronto crear un reporte de lo que está pasando en ese evento. Esto se hace por inteligencia artificial y básicamente te trae cuántas personas están afectadas, la población vulnerable, cuál fue el evento, es decir, una información básica que puede permitir en algún momento empezar a tomar decisiones. Esto es el Disaster Aware. Está el Cross Monitor de Agricultura, que también nos permite ver la influencia del clima y del tiempo sobre agricultura. Este es un sistema global, pero muy interesante porque nos permite cruzar variables atmosféricas con temas de agricultura. Esto no lo voy a profundizar, pero lo podemos ver más adelante. Y es que también podemos hacer tableros para trabajar en agricultura y trabajar las variables esenciales de agricultura, que son alrededor de 64, que tiene que ver con fronteras, tipos de cultivo, estacionalidad, épocas de semilla, en fin.
Esto es interesante. Otro que no quería dejar pasar y es esto que es del IGAC, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Colombia en mapas. Aquí tienen ustedes mapas, muchísimos mapas que nos permiten tomar decisiones y dentro de este Colombia en Mapas está el Observatorio de la Tierra del Territorio. Colombia en Mapas genera productos y el Observatorio de la Tierra del Territorio básicamente nos permite tener acceso a una cantidad de información para ordenamiento territorial. Entonces aquí está este portal, tiene cualquier cantidad de imágenes, tienen todo el país en Planet, así que el 90% del país está en Planet, y ahora estamos desarrollando un programa para hacer capacidades en radar. Eso lo empezamos ayer y va a estar muy bien porque vamos a tener cualquier cantidad de datos de radar, sobre todo para Chocó, para la zona andina donde los datos ópticos no funcionan. Entonces, este es otro que está aquí. Hay imágenes de satélite, podemos descargar. Me está pidiendo que me inicie aquí, no lo voy a hacer ahora por temas de tiempo tampoco. Y vuelvo acá, el sistema de monitoreo de cultivos de Colombia, que ya lo tiene, esto es del ICA o de la UPRA, perdón, que está bien interesante también. Recomiendo que lo miren aquí porque aquí hay muchos cultivos que tienen que ver con el valle. Luego viene el programa de entrenamiento en sensores remotos de NASA, que lo quería traer porque hay muchos cursos en español y son bien entendibles para que la gente de mediano nivel o de nivel básico puedan asimilar y trabajar productos de información geoespacial. Hay entrenamiento. Cursos de radar en español, cursos de satélites ópticos en español. Bien interesante también para que lo podamos explorar. Y viene otro tema y es el de red de laboratorios. Este red de laboratorios es muy interesante porque ya red de laboratorios trabaja con colegios, con universidades. De ahí hicimos el reto geomático con la universidad el año pasado. Y digamos, se pueden desarrollar visores de incendios, sistemas de alerta, portales para algunos municipios. En fin, entonces digamos el visor de incendios. Algo le pasó al acceso. Veremos si lo podemos recuperar acá. Algo le pasó al acceso de este portal. Aquí recursos, aquí está. Y hay otros temas, digamos, como este de residuos sólidos, que permite a través de herramientas elementales como One2Three que es un sistema de encuestas en sistemas de información gráfica, empezar a levantar información. Árboles, perro callejero, zonas de inundación, fauna, flora, problemas, las familias, las calles, las alcantarillas, todo puede ser mapeado a través de este tipo de formatos que nos entregan una serie de visuales, sobre qué pasa, digamos, con residuos sólidos. Este es municipio Caicedonia, por ejemplo, qué pasa con residuos sólidos, cómo lo podemos manejar bien. Entonces, esto también son herramientas sencillas que nos permiten con estudiantes construir conocimiento del territorio. Estoy hablando de diferentes niveles, la causalidad, la discusión. Los estudiantes hacen esta discusión y encuentran en esto bastante utilidad porque los hacen el camino de la ciencia. Bueno, estuve pasado unos minutos, pero quería contarles esta historia de... A ver, perdón. Quería contarles esta historia de cómo desde lo espacial vamos hacia herramientas más locales. Yo lo dejo a Ana María y quedo abierto a algunas preguntas. Claro que sí, Ricardo, muchísimas gracias por todo eso que nos has compartido en esta sesión. Nos pueden levantar la mano o nos pueden dejar en el chat las preguntas que tengan para Ricardo. Pues como hemos visto, la pertinencia es total con la construcción social de conocimiento, en el sentido de que como ciudadanos a veces no sabemos ni siquiera de la existencia de estos datos, y como organizaciones la necesidad de utilizarlos para formular proyectos que nos ayuden a mitigar la crisis climática, y bueno, todos los fenómenos que estamos viviendo en la actualidad. No sé, no veo por acá en el chat preguntas. Ok. Aquí nos dejaron el link para la asistencia a la sesión. No veo manitos levantadas por el momento.
Yo quisiera, Ricardo, que de pronto nos compartas un poco, aprovechando estos minutos que nos quedan mientras de pronto hay alguna pregunta, el tema de la red y cómo esto en otros países se ha empezado a movilizar y estamos buscando también incentivar el tipo de experiencias como los retos ciudadanos y con jóvenes para vincular a la primera infancia y desarrollar vocaciones, que tengamos cada vez más personas capacitadas e interesadas en estas temáticas. Entonces la pregunta es cómo hacerlo, ¿no? Ujú. Sí, como tú nos contabas la vez pasada en una reunión que lo has hecho en otros países y cómo estos retos convocan a la ciudadanía y a jóvenes a resolver problemas en sus territorios usando estas herramientas. Claro, hay dos bases fundamentales. Una es de tipo académico, que es la teoría de participación-acción de Orlando Falsborda, el sujeto sentipensante, es decir, cómo nosotros llevamos esto a que los jóvenes y la misma comunidad sea persona del territorio, no solo en términos de conocimiento, sino de sentir la problemática del territorio. Entonces, por eso se tiene que construir con la gente y para la gente. Esa es la parte donde creo que hay vacíos. Desde la academia yo he visto que la academia es muy academicista, valga la redundancia, y es que hay que bajar mucho más hacia las comunidades locales y hacer un trabajo con ellos, porque yo lo que veo es que se falta ese lazo, lo primero. Segundo, trabajar con los jóvenes sin ninguna timidez y con mejores recursos, porque nos hemos soslayado en el voluntariado y es muy limitado. El voluntariado funciona, pero para hacer un programa extensivo, digamos a nivel de 10, 15, 20, 30 municipios, vale la pena un esfuerzo institucional que tenga presupuesto, que tenga personal y con el que podamos hacer un avance gigantesco en términos de cartografía para los municipios. Y sobre todo pensando en ordenamiento territorial, cómo la gente participa en el ordenamiento territorial, porque son ejercicios muy incipientes. Nosotros hacemos 5, 6, 7 ejercicios, pero un municipio se construye con 36 variables. Entonces creo que un esfuerzo institucional, políticas de desarrollo institucional hacia esto, extensión hacia los municipios, extensión hacia las comunidades. Eso sería lo que yo pienso. Muchas gracias, Ricardo. Por supuesto que nos queda ahí un claro mensaje sobre superar, digamos, estas visiones academicistas y conectar más con las necesidades del territorio en el diálogo ciudadano. Nos deja, Luis, una pregunta por acá en el chat. ¿Cómo podemos hacer para que estas herramientas realmente lleguen a la comunidad debido al reto que tenemos de saturación de información y se quedan pues realmente en el escenario académico y no solucionan los problemas del día a día? ¿Y cómo se puede medir la apropiación social de conocimiento con herramientas desarrolladas de esta naturaleza? Gracias por la pregunta. Bueno, lo de saturación de la información, y ahora está empezando, estamos alrededor de un 30% del desarrollo de todo lo que es información geoespacial, herramientas en Américas y en el mundo en general, pero China, digamos, está mucho más avanzado. Creo que para navegar, es como cuando vas a navegar al mar, lo que nos puede dar a nosotros anclas al territorio son preguntas de investigación concretas. La pregunta de investigación es una metodología que nosotros utilizamos para aterrizar los temas. Es decir, ¿cuál es el estado de fragmentación de mis bosques, de los bosques de un municipio? ¿Cuál es el estado de conservación de las vías? ¿Cuál es el estado de amenaza de un sitio específico? Y con esa pregunta de investigación navegamos el ecosistema de herramientas para resolverlas. Entonces, si se trata de incendios, tenemos que conocer el histórico, ir al monitoreo, datos de sequía, datos de biomasa, y empezamos a construir el conocimiento de incendios sobre ese sector. Preguntas de investigación correctas nos orientan en este mar de información que existe. Y la apropiación social del conocimiento se puede medir básicamente en que se desarrollen sobre ella políticas y se tomen decisiones a nivel de comunidad. Digamos, si nosotros tenemos una apropiación social del conocimiento, del pronóstico de ríos y algunas instituciones y la comunidad está revisando la plataforma, están mirando que el río se crece y dicen a la delegación alcaldía, bueno, nos dice la plataforma que en 15 días se va a crecer esto, ¿qué estamos haciendo? Limpieza de drenaje, limpieza de alcantarillas, pilas con lo que se bota, unas brigadas de información, y eso es una medida, cómo nosotros adoptamos decisiones o cómo se desarrolla una política con base en esta información.
Si no hay políticas, pues no estamos haciendo nada. Estamos conociendo, pero es ciencia, pero no es ciencia, inteligencia de la Tierra aplicada. Entonces, medir la apropiación social del conocimiento tiene que ver con las decisiones. Si hay un desastre evitado, calculemos en términos de dinero cuánto se evita si limpiamos simplemente los canales cuando sabemos que un río posiblemente se va a salir. Esa es una decisión. En fin, por ahí va la cosa, cómo nosotros a nivel de territorio se toman decisiones que puedan evitar o bien un desastre, o bien una situación, o mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Si tenemos zonas verdes en zonas donde la ola de calor era inminente, pues podemos ver que ahí se están tomando decisiones con base en información veraz y oportuna, ¿no? Perfecto, entonces hacernos las preguntas correctas. Por acá el profesor Robin nos deja una pregunta. Él está trabajando en su tesis doctoral relacionada con modelamiento de movimientos en masa en Sevilla. La pregunta es si se ha trabajado con modelos de AI, ML o RNA relacionados con el tema y modelos basados en Digital Twin que puedan dar apoyo. Bueno, hay bastantes modelos. El modelo de NASA está incorporando inteligencia artificial. El tema del modelo de NASA es de resolución. Entonces habría que ver si se puede afinar la resolución. El Laboratorio de Geomática de la Universidad del Valle está trabajando en ello también. Y hay algo muy interesante y la aplicación de imágenes de radar para estos movimientos en masa que nos permiten ver humedad hasta 50 centímetros. Podríamos también ver por ahí. Redes neuronales también se está trabajando, la Distrital tiene unos trabajos muy interesantes, NASA los tiene, la Agencia Espacial Argentina también los tiene. Digital Twin también se pueden usar estos modelos digitales, pero los modelos digitales requieren bastante información. Sevilla, no sé qué tanta información tenga, sé que hicieron un levantamiento del LiDAR el año pasado acá en diciembre, eso lo hicieron con Jairo, de Laboratorio de Geomática. Entonces, aquí tocaría sentarnos y mirar hacia dónde está orientado tu trabajo, qué herramientas estás utilizando y quizá dirigirte hacia 2 o 3 investigadores adicionales, como Robert o como Marcelo de Argentina, que ellos podrían darte una orientación. O sea, con todo gusto yo te podría hacer el contacto para que hables con ellos un rato y puedas orientarte mejor. Muchas gracias, Ricardo. Nos preguntan también cómo hacemos con aquellas comunidades que no tienen acceso y conectividad que puedan tener el uso también de estas herramientas. Bueno, ese es un problema estructural en Colombia, que no sé si todavía el 30% esté desconectado. Hay ahora mayor probabilidad de conectarse a través de Starlink, que es costoso, pero hay una serie de paquetes de datos que se están manejando, que son los Analysis Ready Data o datos listos para el análisis, que básicamente son paquetes que se ponen en las computadoras y cuando se está en campos y no hay conectividad se pueda trabajar con ellos modelando. Y ellos van aprendiendo de la medida de los datos que se capturan, digamos fotos o datos que se levantan, se van alimentando los modelos a través de una serie de algoritmos que ya tienen configurados. Esto es complejo, pero definitivamente 2 cosas. Uno, hay que conectar las comunidades. Nosotros no podemos seguir con las comunidades tan desconectadas y en eso hay que avanzar. Y segundo, los modelos de análisis red de data, que los tiene lo que es el Comité de Satélites de Observación de la Tierra, el CIOS y el OGC, que es el Consorcio Geoespacial Abierto. Ellos desarrollaron paquetes de análisis de datos listos para análisis que se pueden incluir en tablets, en computadoras para ir a hacer análisis en campo. Ahora, están los teléfonos también, con los que se puede hacer bastante investigación en survey. Si no, pues nos toca cartografía social. Pero como estamos hablando de ciencia y tecnología, pues indiscutiblemente la tecnología sí requiere que tengamos al menos una conectividad o que podamos tomar datos en campo y traerlos a zonas donde haya conectividad. Hay otros sistemas como el GeoNetcast, que es una antena donde se pueden descargar datos satelitales, pero eso es más para agencias de desastres que necesitan bajar datos en zonas donde no hay, por ejemplo, Providencia cuando se desconecta o San Andrés, pueden tener antenas de ese tipo, pero sigue siendo un reto, ¿no? Perfecto, Ricardo, allí tienes razón. Entonces es un problema también de infraestructura y me viene a la mente que el MINTIC encaminó hace tiempo los ViveLab. Entonces hay al menos algunos puntos de conexión donde se puede acceder a computadores y bueno, como lo has dicho, desde el celular y las tablets. En ese sentido, Julie pregunta por acá si las aplicaciones que nos has mostrado
¿Es necesario tener cuentas educativas, correos para ingresar, son libres? No, todo es libre. Todo lo que les muestro es libre. Precisamente la idea es que podamos hacer pedagogía en estas herramientas y que al menos empecemos a indagar sobre ellas, a conocerlas. Yo recomendaría, bueno, hay tres, ¿no? De ríos, de incendios, imágenes satelitales, casi todas están libres. Todo lo de NASA es libre y abierto y gratuito. El tema es que nosotros no tenemos esa cultura de indagar y de bajar, hay que desarrollar eso, para que la información geoespacial complemente el conocimiento de las comunidades locales, de los indígenas, porque en el ordenamiento territorial más o menos son 36 variables, pero más o menos 16 son de tipo cartográfico o espacial. Y todas son libres, todas las que les mostré son libres y abiertas, no hay ninguna de pago. La pueden buscar, yo les voy a pasar esta presentación a través de Ana María para que la puedan tener y descargar y hacer con ella lo que quieran. Claro que sí, se las compartiremos. Muchas gracias. Hay un par de preguntas más. Alejandro nos dice si tienes ejemplos desde investigación, acción, participación de Falsborda que mencionaste hace un rato en articulación de estas formas de conocimiento con la comunidad. Claro, hay varios ejemplos. Digamos, en Cumariú una organización indígena que se llama ACATICEM, Asociación de Caballeros Indígenas de Selva Matavén. Con ellos se ha estado aplicando y casi todos los YOLABs que hemos desarrollado se hacen con este criterio. Es decir, que la gente participa haciendo. En Costa Rica hay un ejemplo muy bonito que lo dirige María José Molina, de la Universidad de Costa Rica, con mujeres haciendo monitoreo de acueductos con drones, por ejemplo. Entonces ellos participan en la creación del conocimiento y con eso se van dando cuenta de qué pasa. En Panamá tenemos el Colegio Agustiniano, que junto con la comunidad desarrollaron tableros que les permitió tomar decisiones cuando impactaron los huracanes ETA y IOTA. Y en Caicedonia Valle hay un ejemplo muy bonito y es donde los mismos estudiantes del colegio están haciendo un análisis de vulnerabilidad de las familias, un proyecto de investigación social, donde están viendo tipos de vivienda y son las mismas familias las que están levantando ese conocimiento. Los estudiantes con las familias, tipos de vivienda, situación social, haciendo análisis de vulnerabilidad social, hicieron análisis ya de las coberturas en Caicedonia, hicieron el de residuos sólidos y ahí van construyendo conocimiento con base en información, pero siempre el objetivo, la filosofía que está detrás es la participación, acción, para que esos jóvenes crezcan sentipensantes, que piensan y sientan el territorio porque lo conocen. Eso está ahí, lo que no siempre se dice de frente, pero está ahí. Y también está la organización Falsborda, donde está Ana, pues, Ana, ¿qué? La que dirige la Fundación Falsborda en Bogotá, y están haciendo también ejercicios muy interesantes de este tipo. Pues hay mecanismos donde se pueden, hay bastantes ejemplos, pero siempre es no perder la filosofía de sentir, pensar y de trabajar en comunidad y la construcción social del conocimiento. Yo por eso no digo apropiación, sino construcción social. La gente misma levanta los datos, los interpreta y eso empodera a la gente. Aunque no me gusta mucho la palabra empoderar, pero le da a la gente herramientas para luchar el territorio. Bueno, pues son bastante ilustrativos y prácticos los ejemplos que nos das para ver en concreto estas teorías y metodologías. Tenemos una última pregunta de Julián David que nos dice, en tu trayectoria profesional, ¿qué recomiendas para fortalecer la integración de la información que tienen los sectores, academia, instituciones privadas en la toma de decisiones en el territorio? Ese siempre ha sido un reto, integrar toda la información. Venimos del paradigma de que queríamos tener un solo sistema, una especie de internet o de libro de arena de Borges o de la Torre de Babel de Borges, donde todos los sistemas se hablaran unos a otros. Lo que yo entiendo es que ahora vamos hacia una especie de especialización en nichos o de grupos. Y creo que la mejor forma de integrarla es sobre territorio. La unidad territorial es la que mejor integra los sistemas de información. Como un todo, porque la unidad territorial finalmente es donde hay que hacer el ordenamiento territorial. Entonces creo que, digamos, que la información territorial tiene un sistema de alerta temprana, no tenemos que estar integrados a todos los sistemas de alerta temprana del mundo, pero un sistema de alerta temprana para el territorio, un sistema de conocimiento en salud, un sistema de conocimiento de vulnerabilidad social, de riesgo ambiental, de riesgo de desastres. La unidad de territorio nos permite integrar, entonces el territorio
Por eso yo hablo de las 36 variables que, basadas en la metodología de índices de fragilidad ambiental, pueden ser 36 variables, pero es el territorio el que debe articular como concepto. Y como tecnología, ahí sí tienes de todo. Tienes la nube, tienes Amazon, tienes ArcGIS, tienes las plataformas más locales, Quantum GIS, tienes los sistemas de información mucho más integrados y ahora con inteligencia artificial se puede hacer de todo. Creo que es el territorio el que puede articular y son las autoridades y los grupos. Es decir, nosotros tenemos que dividirnos, si queremos dividirnos, pero integrar la visión territorial, es decir, las veredas, no dejar ninguna fuera, los grupos humanos no dejar ninguna fuera, grupos, la pirámide poblacional no dejarlo afuera, análisis de vulnerabilidad, que todos quepan, para tener una visión de territorio y que sea ese concepto el que integre las tecnologías. Porque ahora pasamos del criterio de que la tecnología parece resolver los problemas a que es la tecnología al servicio de la sociología. Y por eso el enfoque, el marco teórico sociológico es tan importante para abordar territorio. No debemos hacerlo sin un enfoque con una metodología. Por eso hablo de Falsborda, porque Falsborda es copiado en todo el mundo, en África, ejercicios de Falsborda hay en todo el mundo. Tú lo ves en África, en Asia, en Europa, en Estados Unidos. Se aplican los principios de Orlando Falsborda. Creo que es el territorio. Pues muchas gracias, Ricardo, por compartirnos abiertamente todo ese conocimiento y experiencia de tan larga trayectoria. Muy agradecidos por haberte tenido en este espacio. A todos por asistir. Les recomendamos diligenciar la asistencia para que puedan acceder a esa presentación y toda la información que Ricardo muy amablemente nos va a enviar por correo. Y esta conferencia se compartirá en el portal de apropiación social del conocimiento, así que la pueden compartir a otros, la pueden repetir, repasar. Muchísimas gracias, Ricardo. No, a ustedes, gracias por el honor de haberme escuchado. Vale, que Muchísimas tengas un gracias por esta oportunidad. Gracias, igualmente, Ana María.